Hoy les vengo a hablar de un tema que es muy frecuente en nuestro trabajo, pero que muchas veces no tenemos claridad de cómo manejarlo: la entrevista de trabajo. Les invito a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces les ha pasado que al entrevistar a postulantes para cubrir una vacante han defendido para que se seleccionen aquellas personas que tienen cosas más común con ustedes? Bueno, esto es posible y nos ocurre más a menudo de lo que pensamos, porque siempre que tenemos una interacción o estamos conociendo a una persona, nos podemos dejar llevar por los sesgos inconscientes. Y de eso hablaremos hoy. En la entrevista de trabajo, a veces es probable que tú, al estar entrevistando, cometas más errores que la persona que está postulando a la vacante. Porque las personas actuamos muchas veces basados en sesgos inconscientes que nos pueden llevar a tomar decisiones erradas e incluso pasar a llevar a alguien. Entonces, para diseñar procesos de entrevista exitosos y tomar buenas decisiones de contratación, es necesario comprender nuestras preferencias y prejuicios arraigados por la cultura en la cual nos hemos educado y la forma como percibimos, actuamos y elegimos. Y eso es lo que aprenderemos hoy. Presentamos los 5 sesgos más comunes de los entrevistadores. ¿Cuántas veces te has dejado llevar por una primera impresión, elaborando un juicio rápido, superficial y no justificado que pueden tener que ver con la apariencia física de una persona, su vestimenta o su forma de comunicarse? Este sesgo es tan fuerte que incluso algunos estudios han demostrado que las decisiones de contratación se toman durante los primeros 5 minutos de entrevista. Contratados. Otro sesgo común tiene que ver con el sesgo anterior y se llama sesgo de confirmación. Y como lo dice su nombre, es cuando la persona que entrevista tiende a dedicar gran parte del tiempo de la entrevista a confirmar y buscar información que respalde la primera impresión que tuvo sobre el candidato o la candidata. Dejarse llevar por el sesgo de confirmación es tratar de confirmar cosas que a veces saltan a la vista o que al final no tienen relevancia para la entrevista. El tercer sesgo es el sesgo de afinidad y es cuando la persona que entrevista evalúa de mejor manera a postulantes que presentan características similares a sí mismo. Oye, ¿y dónde estudiaste? En la Universidad Católica de Valparaíso. ¡Ay, yo también! Y dice que te gustaba el atletismo. ¡Ay, a mí también! De hecho, empezamos trabajando en el mismo lugar. Oye, somos re parecidos, qué buena onda, me encanta. No sé por qué me tinca que lo vas a hacer súper bien. Imagínense si los equipos de trabajo estuviesen formados por personas muy similares, iguales. Además de fome, sería poco creativo e innovador. Entonces, debemos considerar que lo que es afín o parecido a mí no siempre es lo más acertado. En la diversidad está la clave. Otro de los sesgos a considerar es basarse en estereotipos. Es decir, pensar que porque una persona es de un determinado género, raza o religión, va a actuar o pensar de manera determinada en el trabajo. No existe evidencia concreta que sustente esa evaluación. Pensar que un hombre va a ser mejor líder que una mujer, pensar que un brasileño va a ser un aporte para el equipo de fútbol de la compañía, o que una mujer con tatuajes no va a estar capacitada para trabajar con clientes, o que un chino será mejor que cualquier candidato para el área de la informática. Así de sin sentido funcionan los estereotipos. Por eso es importante darnos cuenta que tenemos estos sesgos que son parte de nuestro día a día y que para mitigarlos debemos hacerlos visibles y aprender. Caer en actitudes de discriminación es más común de lo que imaginas. El último sesgo del video es el efecto de halo. ¿Y en qué consiste? Es cuando la persona que entrevista centra su atención en un efecto positivo del candidato o candidata, influenciando su evaluación general. Por ejemplo, saber que la persona postulante estudió en una universidad de prestigio y pensar que esto podría influir favorablemente. O al contrario, pensar que una laguna laboral podría influir negativamente, sin ser necesariamente ninguna de las dos razones un motivo para aprobar o descartar al postulante en la posición.
Ahora que ya nos conocemos e identificamos los diferentes sesgos, podemos diseñar un tipo de entrevista que combata los sesgos inconscientes. Ten en cuenta estos consejos que te serán de gran utilidad. 1. Desarrolla entrevistas estructuradas que apunten a evaluar aspectos específicos del cargo en cuestión, realizando las mismas preguntas a quienes pasarán por el proceso de entrevista. 2. Usa una escala numérica para evaluar los distintos factores relevantes. Esto permite asignar un puntaje a estos factores, lo que es más preciso que una evaluación general del candidato. 3. Debe justificar bien y documentar cada evaluación, por lo que tomar buenas notas sobre las respuestas es clave. 4. Realizar una entrevista telefónica antes de la presencial o por plataforma puede evitar la trampa de la primera impresión y para evitar realizar juicios instintivos. 5. Apóyate en un comité para revisar y evaluar las postulaciones, ya que no es recomendable que una sola persona decida la contratación de un nuevo integrante a la organización. 6. Combina los datos obtenidos de la entrevista con otros métodos de evaluación, ya que nunca debes tomar una decisión sin antes tener toda la evidencia disponible. 7. Considera que las personas somos diferentes y tenemos diferentes formas de ser, pensar y expresarnos. Por ello, es importante que al momento de la entrevista te detengas y tratas de pensar que puedes estar evaluando en base a tus propios sesgos. Y 8. Prepárate antes de cada entrevista. Habla con aquellas personas de tu organización que tienen más conocimiento respecto a sesgos y a diversidad. Revisa las preguntas que haces en las entrevistas y pregúntate si para ti son cómodas de contestar. Y si en la misma entrevista tienes alguna duda, pregunta con respeto y empatía. Recuerda que hay preguntas que no son necesarias en una entrevista. ¿Usted va a tener más hijos? ¿Por qué no has tenido hijos? ¿Te casarás a futuro? ¿Por qué esa es tu orientación sexual? ¿Por qué quieres trabajar en nuestro país y no donde naciste? ¿Y esa es tu religión? ¿Por qué esa y no otra? ¿Piensas cambiarte de comuna? Quizás muy peligroso donde vives. ¿Cómo fue estudiar en un colegio como ese? ¿Y no pudiste estudiar en otra universidad? Bueno, ahora que ya conoces los sesgos inconscientes, no les des like y suscríbete a esta causa para desarrollar mejores procesos de entrevista. En él queremos que todos estemos sintonizados en el mismo canal para ser cada día mejores. Nos vemos en la próxima.